Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו. Bienvenidos oyentes, les recibimos en una nueva edición de este tributo que nos acerca Cecilia Levitt. Hola Cecilia. Hola, buenas tardes, Alex. Bueno, nos adentramos en fechas cercanas ya a la festividad de Pesaj. Aprovechamos para felicitarles las fiestas Hag Sameach y les invitamos a escuchar este tributo que hoy Cecilia dedica a Alina Friedman. Así es, Alex, gracias. Sí, hoy vamos a hablar de Lodz, la ciudad de Lodz en Polonia y también de Varsovia, sobre todo del gueto de Varsovia, ¿no? Un gueto que da mucho para hablar. Contaros que Alina nace en 1932 en la ciudad de Lodz, en Polonia. Es hija única de un matrimonio, el padre llamado Zeev o Wolf y su madre Anna Griesek. Este es un nacimiento muy deseado porque después de 7 años de matrimonio, va a venir al mundo Alina y trae, por supuesto, mucha felicidad a la familia, con lo cual desde pequeña Alina, es muy mimada, ¿no? Tratada como una princesa. Más tarde, su padre le va a contar que había pagado un soborno para darle un nombre polaco, evitando así el acoso en la escuela local. Estamos hablando, ¿no? 1932, que el antisemitismo en Polonia, en la ciudad de Lodz, se vive en el día a día, ¿no? Como digo, un ambiente polaco poco amigable. Por ejemplo, a Alina no se le permitía salir a jugar sola al patio y de vez en cuando Josia, que era una criada polaca, la llevaba a patinar sobre hielo a la plaza que se había construido ahí en el centro de la ciudad. O, por ejemplo, cuando su madre y Josia iban a comprar aves de corral al mercado, Alina, muy pequeñita, se unía al paseo. El papá de Alina era socio con un hermano en una fábrica de piel, de cuero, para suelas de zapatos. Es una familia pudiente, es una familia que vive realmente bien, no tiene problemas económicos. Durante el verano del 39, por ejemplo, la familia, una familia extensa, hay tíos, hay abuelos, sale de vacaciones de verano, vacaciones largas, a un pueblo en las afueras de Lodz. Y muchas veces los hombres de la familia se quedaban a trabajar en la ciudad y iban más tarde, ¿no? A veranear. Los abuelos maternos, Perla y Eliezer, tenían una librería en esta ciudad. Ahora comienza la Segunda Guerra Mundial y entonces los alemanes van a invadir, lógicamente, Varsovia, pero unos días después ya invaden la ciudad de Lodz. Y tenían una lista de familias judías ricas y los alemanes van a ir directamente, irrumpen en las casas. En una de estas casas está la tía de Alina y allí van a asesinar a los miembros de esta familia, con lo cual muy pronto ya las familias judías de Lodz van a ser expulsadas de sus hogares y en principio van a ser trasladadas a un espacio, a una fábrica que se había construido en la zona. Y allí la madre de Alina, que es una mujer con mucho ingenio, lo primero que hace es coser en un bolsillo oculto, en la falda de Alina, parte del dinero, ¿no? Que este es un dinero que van a ir utilizando durante la guerra. Esta mamá que digo, Ana, tiene un aspecto polaco y también domina el idioma polaco muy bien y el alemán. Entonces, la madre de Alina logra escapar de esta sala y alquilar un carruaje tirado por caballos. Por suerte en ese momento, ¿no? La guardia no era aún tan estricta y va a permitir que su padre y Alina también escapen de esta sala. Y juntos en este carruaje van a
trasladarse hacia Varsovia. Y allí se van a unir parte de la familia, los abuelos de Alina, los tíos de Alina, Mina y Shmuel. Se van a instalar en Lodz, en Varsovia, perdón, y esta casa lujosa que tenían en Lodz se va a nacionalizar, es decir, ahora va a pertenecer a los alemanes, ¿no? Como digo, en beneficio de la General Gouvernement del gobierno alemán en Lodz. Y con el dinero que tienen, esta familia va a alquilar en Varsovia. Pero Varsovia, esta gran ciudad, también había sido ocupada, pero recién en el otoño del 40, los residentes judíos de Varsovia van a ser deportados al gueto de Varsovia, con lo cual Alina junto a sus padres se van a trasladar a este gueto y van a encontrar un apartamento, un piso pequeño en la calle Lesno dentro del gueto. Y como digo, la familia está unida, su padre, su madre, Alina, la tía Mina, Shmuel, el abuelo materno. Se le unen más tarde 2 hermanos de la madre y un primo que también habían logrado escapar de Lodz. Aquí, ya dentro del gueto, las condiciones son realmente difíciles y comienzan como operaciones en las calles del gueto para detener a quienes no tenían permiso de trabajo. Con lo cual, el padre de Alina ya consigue un puesto en una fábrica, la fábrica Tevnes del gueto. Allí cosían y reparaban uniformes para el ejército alemán. La tía de Alina también y los tíos encuentran trabajo en la fábrica. Pero Alina tiene 8 años y permanece escondida en el apartamento con el abuelo. Entonces, en esta fábrica donde todos los adultos trabajan y junto a otros residentes del gueto, se anuncia la apertura de una guardería para los hijos de los trabajadores de la fábrica. Los padres de Alina, como muchos otros, temían enviar a sus hijos, pero les habían prometido proporcionarles comida diaria con lácteos y carne, que esto era un lujo en la vida del gueto, con lo cual confían y van a enviar a sus hijos a esta guardería. Ya os digo que en retrospectiva esto fue una trampa cruel. Un día los maestros de la guardería organizaron a los niños, para aproximadamente 50 niños de diferentes edades, y los van a llevar a caminar desde la fábrica hasta un jardín público, cerca, sí, ahí en donde vivían, ¿no? Cerca, dentro del gueto. Y mientras están allí paseando, comienzan a comprender lo que estaba sucediendo. Los hombres de las SS estaban escondidos detrás de arbustos y salieron directamente a disparar con ametralladoras a muy corta distancia a estos niños. Todos los niños inmediatamente caen al suelo, muertos, y Alina también cae. Pero afortunadamente Alina se da cuenta que está viva y que para sobrevivir tenía que quedarse quieta y no moverse junto a los cuerpos de los otros niños. Como digo, Alina había sobrevivido. Fue como si la mano de Dios, ¿no?, hubiera intervenido y la hubiera sacado de allí. Va a permanecer tumbada un buen rato y solamente cuando oscurece y cuando va a estar segura que los SS ya se habían marchado, se atrevió a levantar la cabeza y así regresó a su casa. La noticia de la brutal masacre de los niños se va a extender rápidamente y quedarse en el apartamento, en este piso del gueto, ya se vuelve muy peligroso cada día, sobre todo cuando las familias salen a la fábrica a trabajar. Entonces, por un tiempo Alina y el abuelo, que se escondían ahí encorvados en un escondite que su padre había construido, era detrás de un calentador de carbón, pero la situación empeora cada día y comienza a florecer dentro del gueto una industria de contrabandistas de alimentos, ¿no? Se apodaban contrabandistas. Se trataba de muchachos polacos que se ganaban la vida introduciendo de contrabando alimentos básicos en el gueto,
a través de las alcantarillas a cambio de monedas, a cambio de zlotis. Por supuesto que también hubo quienes arriesgaron sus vidas por los judíos del gueto por compasión. Y aquí quiero mencionar a un muchacho polaco de 18 años, Georg Kosminski, que vive en la zona aria y él consigue comida para traerle a la familia. Y es la madre de Alina que a cambio de esa comida que traía, la mamá le remendaba los agujeros de los calcetines. Ahí había como un instinto maternal y gracias a ese vínculo especial es que allí la familia sobrevivirá. En 1942, la gran action, la gran redada, comienza en el gueto de Varsovia. Esto quiere decir que los alemanes entran al gueto para cazar judíos y llevarlos directamente a los campos de muerte. En 1942 se produce una gran acción, una gran action. Como digo, comienzan las deportaciones a los campos de muerte. Los judíos del gueto tenían que marchar a la plaza de la deportación y desde allí eran enviados en vagones de tren. Es así como la familia de Alina, los padres, los tíos, caminan, ¿no?, en densas filas hacia la plaza de la deportación, pero el padre de Alina va a meter a Alina muy rápidamente en una enorme mochila con unas correas de tela y las va a cargar su padre sobre la espalda. Pero cuando los padres se dan cuenta de que no podían pasar sin un registro no exhaustivo por parte de los alemanes, deciden huir. Su madre es la primera en escapar y después de ella logra escapar el padre, el abuelo, ¿vale? Y todos se van a esconder en una panadería fuera del gueto. Allí, entre sacos de harina, van a estar a lo largo de un día y medio. Y ellos van a escuchar desde este escondite los gritos, la selección o disparos, ¿no? Y al otro día, temprano por la mañana, la madre, sobre todo Ana, que tiene mucho coraje, va a lograr sobornar a un polaco para que los lleve nuevamente al gueto, porque la acción, la redada, había finalizado. Mientras tanto, bueno, los judíos que habían sobrevivido se organizaron para la Pascua, para Pesaj, para la fiesta de la libertad. Y quienes podían, quienes se los permitieron, hornearon matzá, este pan ácimo que comemos en nuestras Pascuas. Hornearon una matzá improvisada. Era la víspera de la Pascua de 1943. El abuelo insiste en celebrar un seder simbólico de esta Pascua. Se sientan en el suelo de un pasillo. El abuelo sirvió la matzá que había preparado y dijo una oración. Pero de repente a través de las ventanas ya se ve el cielo rojo. Esa noche de Pesaj había comenzado la rebelión del gueto de Varsovia. Una revuelta que yo he hablado en otros tributos, que se sabía que era una lucha desigual, pero que los judíos débiles, hambrientos, luchaban por su propia dignidad. Los alemanes, un ejército fuerte, entran al gueto después de un mes y comienzan a quemar todas las casas de la calle Novolipia, que limitaba con la calle donde vivía la familia de Alina. Entonces, unos días después, la familia prepara la huida del gueto. Va a ser gracias a este chico polaco, al contrabandista Georg, que va a lograr sobornar a un hombre de la SS que va a sacar del gueto a Alina y a su familia en un coche y los va a llevar primero al pequeño gueto. El gueto de Varsovia, como muchos guetos, estaba dividido en dos sectores, gueto grande y gueto pequeño. Cuando ya te trasladaban al pequeño, porque de ahí ya ibas a las deportaciones. La familia llega al gueto pequeño y desde allí la familia se separa.
porque tienen un lugar, tienen que llegar a un lugar de encuentro que ya habían acordado de antemano. Sin embargo, los padres de Alina fueron arrestados tras una denuncia. Entonces los van a llevar a un campo alrededor del gueto, pero ellos intentan escapar y la madre de Alina será atrapado y su padre no, su padre logra salir de ese campo. Más tarde sabrán que su madre, Ana, esta mujer valiente y con tanto coraje, va a ser deportada y enviada al campo de Auschwitz. Entonces esta familia se va a esconder en un búnker que este muchacho York junto con su familia habían preparado especialmente. Este búnker o este escondite es una escala intermedia, y es allí donde van a vivir con una familia polaca, es como digo, es una escala para poder huir. Y aquí se va a reunir toda la familia y tienen que comenzar a asumir la pérdida de Ana, de la mamá de Alina. Aquí la familia, bueno, se separa en pequeños grupos, va a viajar en tren sin documentos de identidad y logrando eludir, ¿no?, miradas de numerosos informantes en el tren, y logran llegar a este escondite en la casa de los padres de York, de este muchacho polaco. Esto estaba en las afueras de Varsovia, en el lado oeste del río Vístula. Durante toda la noche los hombres van a cavar debajo del salón, van a cavar, como digo, una especie de búnker, de escondite, van a crear una especie de habitación debajo del salón que va a servir como búnker improvisado para Alina y su familia. Apoyaron ahí el techo, ¿no?, del búnker con unos pilotes y esperaron lo mejor. Durante 1 año y medio, Alina y su familia vivieron en esta casa, en este escondite debajo del salón, en condiciones muy difíciles. Y Alina, ¿no?, que había, bueno, crecido repentinamente contra su voluntad, tuvo que enfrentarse a muchos desafíos. Primero, la lucha diaria por la supervivencia no le permite a Alina llorar, ¿no?, la pérdida de su madre. No tenía con quien desahogarse y necesita, obviamente, el apoyo de un adulto, pero el estrés diario y el peligro no se lo permiten. En un momento dado, otros judíos que logran escapar también se unen a este búnker, entre ellos Israel, el tío de Alina. Más de una vez los alemanes registraron la casa de York, o sea, los padres que se llaman Carol y Bren, golpeaban con sus rifles el suelo de la sala de estar, gritaban, y la familia de Alina, como sabemos, estaban sentados debajo de este salón, acurrucados, obviamente por el miedo. Afortunadamente para ellos, para los padres de York, fueron leales a la familia y este escondite nunca fue descubierto. Y más tarde York y sus padres recibieron el título de justos entre las naciones. La familia sigue escondida aquí. En agosto del 44, unos meses antes del final de la guerra, los polacos llevan a cabo una revuelta muy importante para expulsar a los alemanes de Varsovia. Inclusive la casa donde están escondidos también sufre bombardeos, porque los alemanes entran a Varsovia y la van a ocupar nuevamente. Estos son momentos muy difíciles porque la familia de Alina no recibe alimentos. Sus cuidadores ahora están tratando de salvar su vida. Finalmente, bueno, termina la guerra, la familia sale porque los rusos entran. La emoción de salir del escondite, es un soldado ruso judío quien los va a recibir, quien les va a dar alimentos. Y
Y bueno, y ahora es como que comienza un capítulo nuevo, ¿no? En la vida de esta familia. Van a lograr conseguir billetes de tren para regresar a Lodz, a esta primera ciudad, y allí van a rehacer sus vidas. Alina ahora tiene 13 años y por primera vez en su vida va a ir a la escuela. La van a ubicar con 13 años en quinto de primaria, ¿no? Junto con niños polacos. Y como era la única niña judía, va a sufrir mucho acoso antisemita. Parecería que no fue suficiente la Shoah, el exterminio, sino que cuando acaba la guerra, nuevamente el antisemitismo está vivo. Ella se siente perdida, siente que no encaja, 2 años va a estar allí y luego ya va a continuar sus estudios en un colegio judío, en el colegio judío Tarbut. Y va a llegar a la ciudad de Lodz un sheliach, un emisario de Israel para hablar de esta patria, ¿no? Les enseña canciones en hebreo, Alina no sabe nada de este idioma, tampoco sabe nada de la tierra de Israel, pero estos emisarios lo que tienen la necesidad de explicar que existe un sitio en donde ser libres como judíos. Y es así como en 1950 ya se abre ahí una oportunidad para la inmigración judía desde Polonia. Alina va a viajar con su padre en tren a Italia y con su abuelo, desde allí en un barco, y van a llegar a las costas de la ciudad de Haifa. Y dice que cuando vieron las luces de la ciudad, los embargó una gran emoción. Obviamente, la adaptación a la tierra de Israel. En el año 50, Israel es un país muy joven, apenas tiene 2 años, la situación es difícil, se viven en casas muy precarias, pero muy poquito a poco fueron armando la vida. Y vivieron por un tiempo en Kiryat Yam, donde la mayoría eran sobrevivientes del Holocausto. Alina va a conocer a Abraham, que también era un sobreviviente del Holocausto. Alina, muy jovencita, se va a alistar en el ejército de Israel y se van a instalar, cuando se casa ya con Abraham, van a tener 3 hijos, toda la vida fueron residentes de la ciudad de Haifa. Quiero acabar, para cerrar este tributo, ¿no? Pienso en Alina, una mujer valiente, ¿no? Una verdadera heroína. Primero, bueno, una sobreviviente de una familia numerosa, que la mayor parte fue destruida en la Shoah, y fijaros que Alina fue bendecida, ¿no? Con una familia nueva, una familia unida, una familia acogedora. Ella está como, bueno, siempre muy orgullosa de sus hijos, ella dice que están haciendo grandes cosas. Uno, por ejemplo, es el presidente de la Organización de Trabajadores del Ejército Israelí, el otro es un ingeniero, y Alina trabajó junto con una escritora en un libro llamado Cada ola me trae un recuerdo, la historia de Alina Friedman, que fue sacado a la luz en 2018. Quiero quedarme con 2 o 3 temas importantes. El tema de la guardería es un tema que no me cuesta mucho digerir, sobre todo por este ensañamiento y esta política de engaño, ¿no? De humillación, por supuesto, pero esta política de engaño que se mantuvo a lo largo de estos años de la Shoah. Bueno, Alina, que reconstruye su vida, que proyecta, y hablar de Pesaj, que es la fiesta de la libertad, de la redención, y que aprovecho y que quiero brindar por un Pesaj Kasher Besameach, que acabe la guerra y que nuestros secuestrados regresen a casa y que Am Israel Hay. Pues con esos deseos nos despedimos aquí en este tributo que Cecilia ha dedicado a Alina Friedman. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Alex.